El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. A ti te damos la honra, Padre, pues eres Rey amado, eres Dios poderoso, eres el Dios que nos ha cautivado con tu presencia, que envías paz a aquellos que esperamos en ti, Padre, luz a aquellos que andan en tinieblas, Señor, pero añades bendición a la obra de nuestras manos, Señor, de tal manera que podemos caminar seguros sabiendo quién está de nuestra parte, que es el Dios Todopoderoso, el Dios que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite, Señor, el descansar plenamente en tu bondad, en tu misericordia y en tu gracia maravillosa, Padre. Gracias por ser tan precioso, gracias por ser tan maravilloso, gracias porque tu bondad y tu misericordia nos sustentan todos los días de nuestra vida, Padre, y podemos disfrutar, Señor, de tu amor inagotable, Padre, de tu paz maravillosa, Padre. Trae ese aliento de vida sobre nosotros, tu palabra, Señor, llenándonos, Señor, transformando nuestra alma, trayendo paz como nos has enseñado, Señor, trayéndonos vida, Señor, en todo tiempo, Señor, pero también disfrutando de esas promesas, sabiendo que son firmes, Señor, sabiendo que tú las cumples, Señor, pero también, Señor, desafiándonos, Señor, a vivir para ti, Padre, por lo cual te bendecimos, por lo cual te agradecemos, por lo cual, Señor, te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra y decimos, Señor, que tú, en ti están nuestras fuerzas, que tú eres el Dios precioso, que tú eres el Dios amado, Padre. Muchas gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo por momentos como estos, por lo que vas a hacer hoy, por lo que hiciste ya, Señor, por el descanso, por el reposo que traes, Señor, a nuestra vida, porque tú eres fiel, Señor, porque tu palabra permanece para siempre y tus promesas serán cumplidas, Señor, en cada uno de aquellos que esperamos en ti, Señor. Enséñanos esta palabra, Señor. Guíanos, Padre, y permítanos, Señor, el comprender y el entender, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que nos rescata, que nos ayuda, que nos dirige y que nos permite, Señor, el descansar en ti, Padre. Muchas gracias te doy por tu pueblo amado, por la vida, por el día que nos regala, por la noche, Señor, por el sol, por la luna, por todas las cosas que has dispuesto y has preparado para tus hijas y tus hijos, Señor. Muchas gracias. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar ese tiempo juntos en esa presencia maravillosa, maravillosa del Señor. Hemos venido compartiendo estos días sobre lo importante que es desarrollar nuestra fe, creer en esas promesas maravillosas y sobre todo entender que las promesas que Dios nos da son firmes y que toda palabra tiene un propósito en nuestra vida. Creo que y es una de las cosas que me ayuda a fortalecerme en cada día y compartir contigo, mi hermano, tiempos como estos de esa presencia maravillosa de Dios para cada uno de nosotros, y es entender que lo que Dios nos habla, lo que está escrito en la palabra, es una verdad y son testimonios que nos dan nosotros y estamos inclusive durante algunos devocionales diciendo la importancia de la fe, pero la fe puesta en aquel Dios todopoderoso. Y justamente estuvimos hablando en días pasados de lo que significa la fe, y estuvimos hablando ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, donde da testimonio, y hay una cantidad de personajes ahí que quedaron escritos, pero tuvimos, y quiero recordar juntamente con lo que leamos en Salmo 19 en el día de ayer, y que voy a tomar algunas palabras de este Salmo. En Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Él debe creer que le hay. Y no solamente que hay un Dios, decíamos inclusive, Santiago dice que los demonios también creen que hay un Dios y tiemblan delante de ellos, y fue una de las reflexiones que tuvimos escuchando en días pasados. Pero también no solamente que hay un Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. Y es interesante porque nuestra fe a veces la depositamos en alguna fuente, algunas cosas, y yo les quiero recordar y les decía que hay diferentes tipos de fe.
tanto que habla la palabra, una fe natural, todos tenemos fe, aún para creer que no hay Dios en aquellos que dudan de su presencia, se necesita mucha fe, dijo alguien. Pero también una fe, una fe natural en que las cosas van a surgir que ya por una ley natural permanecen ahí. Hay una fe para salvación, que es creer que Jesucristo murió por mis pecados, que me sana, que me restaura, que me dirige, pero también una fe como fruto del Espíritu Santo que me ayuda a creer que Dios va a transformar por la confianza que tengo en Él, por la seguridad que hay en Él, por aferrarme a las promesas de Dios en la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, de mi esposo, la vida de las personas que están a nuestro lado, quizás de los jefes donde trabajan mis hermanos, mis hermanas, van a ser tocados por la presencia del Señor. Y es un toque especial que Dios coloca en aquellos que le buscan. Pero también está la fe como milagros. Creo que hoy Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, que su amor y su misericordia y su poder está en nuestra parte y que no nos deja solos en medio de todas las circunstancias. Es un panorama general de lo que es la fe, pero esa fe tiene que estar radicada en la confianza absoluta de que creemos que hay un Dios soberano que nos guía, que nos sostiene. Pero también no solamente que el desarrollo de esa fe es creer que hay un Dios, sino que tiene un propósito para mi vida. Y esto es lo que inclusive el domingo nos compartía el pastor Diego Chavarría en la enseñanza. Hay un Dios en los cielos que tiene un propósito para con nosotros. Que como dice un texto que me gusta citar constantemente en el Salmo 32:8, donde expresa perfectamente un propósito maravilloso de parte de Dios, que nos guiará, que nos sustentará, que ha puesto sus ojos sobre nosotros, no solamente para castigarnos por alguna falta, no un temor al castigo, sino más bien una honra que le damos a Dios, reconociendo que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, su presencia maravillosa va a estar con nosotros. Ese Dios precioso que existe, que puso sus ojos en ti, en mí, es el que tiene planes y propósitos para nosotros. Por muy lejos que estemos, por muy separados quizás que estemos, cuando Dios se propone hacer algo, y esto es lo que me motiva cada mañana, y esto es lo que me lleva a tener nuevas fuerzas, como leíamos en el momento de oración, que a través de Moisés le dice al pueblo, le dice a Josué: mira que te mando, te esfuerces, no desfallezca. Dios va delante de ti abriendo camino, Él te sostiene, Él no te dejará, Él no te desamparará. Lo que nos corresponde a nosotros, y al escuchar estas promesas de Dios, lo que nos corresponde a nosotros es justamente permanecer en esas promesas sabiendo quién fue el que las prometió. Quizás muchas de las personas que me escuchan les han quedado mal con promesas que le han hecho. Si hablo a las personas que una vez contrajeron matrimonio delante de un altar, ya sea delante de un juez, de un notario, o quizás delante de un pastor o de un sacerdote, se hicieron unas promesas de fidelidad, pero que muchas veces ni las hemos cumplido nosotros, ni los que nos las prometieron las hemos cumplido, y fácilmente esas promesas las perdemos. O nos olvidamos de ella simplemente por llenar un requisito y tener algunas libertades que estamos buscando y legalizar quizás una relación que a la final, si Dios no estaba presente o si no tuvimos en cuenta que esas promesas no lo estamos haciendo de un hombre representado a través de quizás de un sacerdote, quizás de un pastor, quizás de un notario, de un juez, sino delante de Dios, que tal vez fue la persona que no vimos ahí, ni fuimos conscientes de lo que estamos prometiendo. Y vaya que muchos hogares han sido destruidos justamente porque no cumplieron su parte, sino que estaban esperando que la otra parte cumpliera. Y vieron nuevas oportunidades, y en muchos de los casos, muchos matrimonios que he visto que se han destruido simplemente es porque no tuvieron en cuenta la promesa que hicieron delante de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más terrible, mi hermano, mi hermana? Que algún día Dios nos llamará a cuentas y dirá: ¿qué hiciste con aquella persona que te entregué? Pero es parte de las promesas. Esta es solo una de las cosas. Ahora, ¿cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Producto de
las promesas que hemos recibido de parte de Él. Y ¿sabe qué es lo interesante? Estamos igualmente, que en el caso del matrimonio, que en el caso con relación de otras personas, esperando que los demás cumplan. Asimismo lo relacionamos con Dios. ¿Cómo esperamos que Dios cumpla sus promesas cuando nosotros muchas veces permanecemos infieles, no lo tenemos en cuenta? Ni siquiera le consultamos las decisiones que tomamos. Lo que a nosotros nos parece, a nuestros ojos naturales, es las decisiones que tomamos. Y es donde muchas veces Dios no puede obrar absolutamente nada porque respeta el libre albedrío. Porque él honra a aquellos que le honran, y está escrito en su palabra, que sostiene a aquellos que esperan en Él. Y qué difícil, una de las cosas que más nos perjudica en nuestro diario vivir es el afán, la falta de paciencia, que inclusive también es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La paciencia que debemos esperar en la promesa de Dios. Que si Él lo prometió, y es una frase que está escrita ahí aquí en el libro de Deuteronomios en el capítulo 23, y lo dijo a través de un profeta, y le dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, y Él hará. Porque inclusive le estaban ofreciendo dinero para maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y hay una palabra bien preciosa que me ha ayudado y he compartido en muchos espacios, que lo que Dios declaró sobre ti, así se demore, así tarde, Dios lo va a cumplir. Solamente tenemos que aprender a esperar, porque Dios tiene un tiempo preciso para todas las cosas. Dios es galardonador, dice ahí en Hebreos 11:6, de los que le buscan. Y no es solamente un premio si nos mantenemos, sino que en ese mantenernos en Él están todas las promesas que Dios tiene preparado para ti, y que son las que tú necesitas para salir victoriosos en la vida que Él te ha regalado. Por eso, si volvemos a uno de los salmos que estuvimos leyendo en días anteriores, el Salmo 19 que estaba hablando, inclusive no leímos sino una parte de un versículo, Salmo 19, versículo 7, donde leíamos en la palabra del Señor que la ley de Jehová, el mandato de Dios, las promesas de Dios. Esa palabra ley la puedo interpretar de diferentes maneras, por donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que necesitamos, y quiero ratificar esto como de parte de Dios, lo que tú necesitas, mi hermano, mi hermana, lo encuentra en la presencia de Dios, sabiendo que Él es el que te sustenta, sabiendo que Él es el que te ayuda, el que te da las fuerzas para seguir adelante, que no te va a fallar, que lo que necesita tu alma lo encuentra en Dios. No lo vas a encontrar en el dinero. No lo vas a encontrar en quizás en paseos que haga, y si lo puedes hacer, qué bueno que lo puedas hacer. Pero definitivamente donde nuestra alma encuentra reposos en la presencia del Señor, porque al fin y al cabo Él fue el que la formó, el que la creó, y el único que puede saciar todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, y traer a nuestra vida todo aquello que necesitamos. Una de las palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o estas cosas, inclusive está hablando de 3 cosas bien importantes en el contexto, van a ser añadidas, que es el abrigo, que es el sustento, que es la comida, incluyo que es la tranquilidad que tú y yo podemos tener. Dios es poderoso para sostenerte. Y por eso ahí en el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley, el mandato del Señor o de Jehová, dice en la Reina Valera del 60, es perfecta porque convierte el alma. Nos hace poner realmente la esperanza donde debe estar. Confiar en quien debemos esperar, en quien va delante de nosotros abriendo camino, que es parte de las promesas que Dios nos regala en este día. Él va delante de ti abriendo camino. Pero también dice el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Es interesante porque qué hermoso es encontrar personas que han dispuesto su corazón para el Señor, que a veces son tan humildes en su forma de ser, pero con un conocimiento tan precioso, tan maravilloso de la presencia de Dios en su vida. Hay un reposo en sus corazones, aunque le faltan muchas cosas. Hay una confianza en medio de todos los problemas, que sabe que Dios está al control de ellos.
Hay unas indicaciones que está abierto el corazón para recibirles de parte de Dios. Y es justamente lo que está diciendo el versículo 18 y 19 del Salmo 19, el Salmo 8 y el versículo 8 y 9 del Salmo 19, donde dice los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No hay nada más precioso que momentos como estos, recibir una palabra rema de parte de Dios, una indicación de parte de Dios. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos el derecho y la oportunidad, la bendición de recibir esos consejos de parte de Dios. Mi oración constante, Señor, no permita que mis oídos se cierren para escuchar tus indicaciones. No permita, Señor, que el orgullo, y más adelante lo está diciendo el mismo David en este salmo, el orgullo nos aparte de Dios, que nada ni nadie nos aparte de saber esperar esa presencia del Señor en nuestra vida. El versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad y son justos. Esa palabra juicio es simplemente, la voy a traducir como las correcciones que Dios nos da justamente para enderezar nuestro camino. A veces no nos gusta que nadie intervenga en nuestra vida y es parte del yo tan establecido dentro de nosotros que a veces nos traiciona, a veces sale por una naturaleza innata que hay dentro de nosotros, pero es lo que tenemos que aprender a controlar, a someter a esa esperanza que tenemos en Dios. Y miren lo interesante que dice el versículo 10 de Salmo 19, dice esos mandamientos del Señor, esos inclusive juicios de Dios, si lo leemos en un contexto inmediato de la palabra, dice deseables son más que el oro y más que el mucho oro refinado, dulces, dice la palabra, más dulces que la miel y la que destila del panal. Cuando estamos atentos a la palabra de Dios, cuando hemos reconocido quién es Dios, cuando hemos aprendido a retener esa palabra, a no angustiarnos por las cosas adversas que suceden en nuestra vida, porque creo que todos pasamos por esos momentos difíciles, ponemos nuestra esperanza en el Señor. A veces le digo, Señor, mi confianza está puesta en ti, no quiero fallarte, Señor. Y es uno de los temores que muy infundadas estaban dentro del corazón de David, de no fallarle a Dios, porque él conoció a Dios, quien es el escritor de este salmo. Por eso es tan interesante podernos identificar con lo que está diciendo la palabra. Porque después de que dice que deseable es la palabra de Dios, es el consejo de Dios, es los mandamientos de Dios, dice, más que el oro. De nada sirve tener cantidad de posesiones, de riquezas si Dios no está presente. No lo vas a disfrutar. El temor de que quizás los pierda, el temor de que pronto se acaben, el temor de una enfermedad. Y hay tantos temores que tratan de perturbar nuestra vida que no nos permite disfrutar los momentos tan preciosos en la presencia del Señor. La bendición de sentarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con el esposo, con la esposa, con nuestros hermanos en la mesa y poder disfrutar de momentos que quizás no lo vamos a tener siempre, sino que por el afán muchas veces ni siquiera disfrutamos los alimentos que Dios coloca por estar pensando en un mañana que al fin y al cabo de ese mañana no sabemos si vamos a estar, pero también podemos afirmar nuestra seguridad de que si Dios nos permite vivirlo, Él va a estar de nuestra parte. Deje el afán, el cansancio y deposite su confianza en la presencia del Señor y tome las palabras de consejo que Dios nos da. Yo soy un firme creyente de que si pusiéramos en práctica todos los consejos y las promesas que Dios nos ha dado, nuestra vida sería totalmente diferente. Pero escuchamos tantas cosas en diferentes versiones que nuestro corazón no se ha firmado en cosas específicas que Dios nos ha dado. Inclusive hay promesas y a veces cuando estamos compartiendo en grupos amplios donde hay un mover del Espíritu Santo, donde fluyen esas palabras específicas para personas determinadas, muchos están cazando esas promesas y Dios les puede estar hablando específicamente a una persona y otros están diciendo, Señor, yo tomo esa palabra, no era para ti, era para la otra persona.
Asimismo, hay una convicción de lo que Dios nos habla, que puede uno decir dentro de nuestro interior. El mismo Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu de esas promesas maravillosas de Dios. Es algo que es difícil de explicar y que Dios está disponiendo para aquellos que esperamos en Él. Porque después de que David está expresando estas palabras en este Salmo 19, después de que dice esa palabra la necesito más que el oro, más que la plata, más que el oro más refinado que haya, que es dulce al paladar, a mi mente, trae paz, regocijo al corazón, y que eso es una más que la miel pura, como está expresando. Pero hay un reconocimiento y quiero compartirlo contigo, la última parte del versículo 19, donde dice David, tu siervo es además amonestados con ellos. No sé cuánto mi hermano o mi hermana le gusta a veces la amonestación, quizás no de los hombres, sino de parte de Dios. Algo que yo le pido con todo mi corazón al Señor, aparte de las promesas, aparte del cumplimiento de cosas específicas que Dios me ha hablado y me ha prometido, Señor, no permita, o mejor, háblame cuando me estés tratando de desviar, de apartar de los principios, de la sana doctrina, de la sana enseñanza, pero sobre todo del temor de Dios. A veces nos llenamos tanto de confianza que a lo último no confiamos en Dios, sino en nosotros mismos. Y es cuando nos desviamos de los propósitos de Dios. David, con toda su riqueza, con todo su poder, con toda la oportunidad que tenía, con ese renombre que Dios le dio, que es inclusive el cumplimiento de las promesas que le dio a Abraham, donde Abraham le dice, engrandeceré tu nombre, y es una promesa que Dios le da a sus hijos. Y muchas veces Dios engrandece nuestro nombre. Pero al engrandecer ese nombre, al ser reconocidos por los talentos, por los dones, por todo lo que Dios nos ha prestado o nos ha capacitado, simplemente no levantamos el nombre del Señor, no damos a conocer el nombre del Señor, sino más nuestro nombre. Y es un principio bien interesante que en algún devocional, si el Señor lo permite, lo vamos a estar compartiendo. Cuando el yo comienza a estar por encima inclusive del nombre del Señor. Qué bueno es cuando Dios nos amonesta. Qué bueno es cuando Dios nos dice, cometiste un error, te estás desviando de lo que yo te llamé. Yo le agradezco tanto a Dios. Y a veces le digo, y es parte de mis principios internos que gobiernan mi alma, yo prefiero que Dios me amoneste ahora, mientras estoy aquí en la tierra, porque ya después de que pase a la presencia de Dios, ya no hay absolutamente nada que hacer. Y por eso expresa en la parte final del versículo 11, en este precioso salmo, dice, en guardarlos, ese testimonio, esos estatutos, esas promesas de parte de Dios, dice, hay grande galardón. ¿Qué es lo que nos impide avanzar muchas veces? Reitero, los afanes, el cansancio, la falta de fe, el pensar que Dios no nos tiene en cuenta en decisiones tan importantes que nosotros tenemos que tomar. Nos hacen apartar de Dios. Y luego se hace una pregunta que creo que es bien interesante, que tú y yo nos la hagamos en días como este, y un reconocimiento también. El versículo 12, Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Según nuestro concepto, según nuestro pensamiento, somos perfectos. Así somos, a veces decimos, así soy yo y así me hizo Dios. No, hay cosas que simplemente nosotros aprendimos a hacerla por alguna circunstancia. Si pudiéramos hablar desde una parte psicológica, podemos decir que tal vez tomamos esas actitudes para defendernos por daños que nos causaron a nosotros. Y eso es bien claro cuando podemos disfrutar de la presencia del Señor. Pero hay errores que cometemos que se dan cuenta todos los demás menos nosotros mismos. De esos errores es lo que está diciendo David en la segunda parte del versículo 12. Líbrame lo que me son ocultos. No ocultos de la gente. Y vuelvo y reitero, cuántas cosas se dan cuenta las personas que están a nuestro lado y nosotros no nos damos cuenta de ellas. Cuántas decisiones equivocadas.
cuánta sabiduría Dios nos quiere dar a través de las personas o direccionamiento de las personas que están a nuestro lado, pero en nuestra dureza de corazón no queremos escuchar esos consejos porque son los instrumentos que Dios utiliza y que al fin y al cabo van a ser para nuestro provecho. Y David sí que le pidió a Dios que no lo dejara apartar o no lo dejara cometer esos errores que a él le parecían que estaba bien, pero que a la vista de Dios y a la vista inclusive de los que estaban alrededor eran decisiones equivocadas. Y pudiera citar varios momentos que Dios tuvo que intervenir en la vida de David y alguno de ellos le trajo consecuencias que cambiaron su vida radicalmente. Luego hace otra petición, versículo 13, donde dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hay gente que se ha llenado de orgullo, de terquedad, de obstinación completa y no permiten un consejo oportuno, una dirección, y mucho menos si viene de alguien que a lo mejor no le simpatiza demasiado. Y me gusta cómo lo traduce este mismo versículo 13 en la traducción de lenguaje actual. Dice: líbrame del orgullo, no permitas que este orgullo me domine. Esta es una de las cosas que a veces hay dentro de nosotros, que es difícil de nosotros mismos identificarlo, el orgullo. Y David dice: líbrame, Dios, del orgullo, leyéndolo en la traducción de lenguaje actual. No permita que este orgullo me domine. Ser sencillos, el poder entender que lo que tenemos, lo que hacemos y hacia donde nos dirigimos es por la gracia, por la misericordia, por el poder de Dios. Inclusive si sigo leyendo en esta misma versión de la Biblia, dice: líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. No, que nos demos cuenta que cualquier desobediencia que tengamos, inclusive las promesas, inclusive los mandamientos que Dios ha establecido con nosotros, no solamente afectamos a las personas que están a nuestro lado, sino que directamente ofendemos a Dios. Y esa obstinación y esa rebeldía que es parte, producto del orgullo, de la dureza de corazón que hay en nosotros, especialmente estamos ofendiendo directamente a Dios. Y qué hermoso termina diciendo este salmo. Y lo termino leyendo en la traducción del lenguaje actual. Dice: tú eres mi Dios protector. El interés que Dios tiene sobre ti es guardarte, protegerte. Y luego hay otra expresión que dice en esta versión que me parece interesante: tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Es una disposición, es un entendimiento, es una seguridad de que está presente en su vida. Y vuelvo y reitero al menos la primera parte del versículo 14 del Salmo 19. Tú eres mi Dios y mi protector. ¿Lo puedes decir en este día con seguridad, mi hermano, mi hermana? El que te guarda, el que te protege, Dios, porque así lo he prometido. Luego hay otra expresión también, inclusive está en esta versión de la Biblia, está en una forma de exclamación. Tendría que levantar mucho más la voz y diciéndole: Señor, tú eres quien me defiende. ¿Está siendo acusado de algo? ¿Está siendo quizás ofendido por algo que han dicho y siente heridas en tu corazón? Deja que Dios te defienda. Y vaya que Él va a orar con justicia y va a hacer lo correcto. Pero sobre todo, el poder saber y entender que Dios tiene cuidado de ti y no te va a soltar. Aférrate a esa confianza de Dios. Él abre camino en la soledad, lo dice la palabra. Él está contigo en este día y te llevará a los lugares y te dará la palabra precisa y fluirá a través de ti por esa presencia maravillosa del Señor. Pero sobre todo el poder abrir ese corazón delante de Él y decirle: Señor, esto es lo que está pasando en mi vida. Si hay algo que estoy en mis decisiones, en mis acciones, que te está ofendiendo, Señor, perdóname y ayúdame a corregir, entendiendo tu palabra y comprendiendo que tú tienes siempre la razón en todo lo que nos dice y que lo mejor siempre va a venir de parte de Él. Abre tu corazón y dígale: Señor, qué bueno es contar con tu ayuda. Acompáñame donde quiera que vaya. Sé que tu bendición está conmigo, que tú vas delante como leíamos en el momento de oración. Tu presencia va a ir adelante de nosotros y nos dará reposo y nos dará descanso.
Que te adoramos y le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tus hechos maravillosos. Ayúdanos a permanecer en ti, a confiar en ti y a esperar en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Te alabo, te bendigo y te exalto. Y te doy gloria y honra a ti por los consejos que nos das, Padre. Bendigo a tu pueblo, acompáñanos este día, que hoy sea un día de bendición, Padre, pero también un día de estar en comunión contigo, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para agradecerte, para ser enseñados por ti y para tener nuestras vidas en victoria, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, delante. Dios está contigo y no te va a abandonar. Le hablo su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.